eterno que estás en los cielos, le damos las gracias por la vida y la salud que usted nos concede. Gracias, bendito Padre, por cuidarnos y protegernos durante este día en todos nuestros quehaceres, trabajos, responsabilidades que cada uno de sus hijos y sus hijas tienen en este mundo. Gracias porque tenemos el buen ánimo, Señor, para dejar este tiempo también para fortalecer nuestro espíritu por medio de su palabra, la cual presentará en esta tarde nuestro hermano Andrés. Que seas con él, Señor, ayudándoles en todo su trabajo que realiza, Señor, predicando, enseñando, en especial en esta tarde para que podamos edificarnos con la enseñanza que nos trae. Bendice, Señor, a los presentes y que cuides de ellos y los protejas también por la buena actitud que tienen en poder participar junto a nosotros en este estudio bíblico que tenemos. Oramos por los necesitados, oramos por los enfermos, oramos por los hermanos que están alejados, por su iglesia, Señor amado, que sea siempre fortaleciéndoles y ayudándoles, Señor, por medio de su palabra, para que tengamos siempre un buen ánimo para servirle. Gracias les damos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermano Andrés, el lugar es suyo. Sí, muchas gracias, hermano Marcos. Como siempre, amados hermanos, es un placer saludarles, agradeciéndoles siempre que me permitan participarles de la palabra de Dios, como en esta ocasión. Y vamos a tener una plática bíblica de algo muy sugestivo que espero que les ayude en su edificación en las cosas de Dios, así como a mí me ha ayudado el estarla preparando. Siempre dándole gracias a Dios porque Él es el que nos permite la vida y la salud para hacer las cosas que planeamos, especialmente aquellas que van de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya se me perdió la pantalla. Ahí le va. ¿Eso, hermano? Sí, hermano, aquí estoy, pero tengo que volverme a meter porque se me perdió la pantalla. Ahí está. Ahí está, hermano. Voy a compartirle la pantalla. Y vamos a ver en esta ocasión, amados hermanos, algo de lo que menciona Judas en el versículo 12 en la Biblia. Abriendo la Biblia en Judas 1:12 dice: estos son manchas en vuestros agapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Bueno, este versículo tiene una frase que tiene que ver con el tema que quiero exponer en esta ocasión: llevados de acá para allá por los vientos. Hay una figura o unos adornos que se usan mucho, al menos acá en Estados Unidos los he visto más que en México, no sé si en Chile se usen. Se les llama veletas en español. En inglés es water vanes. Y vamos a ver veletas en la iglesia. ¿Qué tiene que ver las veletas con la iglesia? Pues vamos a ver un poco de eso, hermanos, si ustedes me lo permiten. ¿Qué es una veleta? Bueno, una veleta es un adorno, ¿verdad? Si usted se fija, ahí está el adorno con algunas herramientas. Ahí luego está un adorno con una avioneta, un adorno con una mujer con una sombrilla. Y tenemos a un adorno con una persona que está haciendo una construcción. Tenemos un adorno de ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Verdad? El expresidente de los Estados Unidos. Y tenemos una nave del mar. Bueno, estos adornos tienen algo en común, como este gallito que está ahí.
que todos ellos sirven como veletas. Una veleta, amados, es una pieza regularmente de metal. Primeramente se usa una forma de saeta que se coloca en lo alto de un edificio, de modo que puede girar en un eje o sobre un eje vertical, y es impulsada por el viento. Y esta sirve para señalar la dirección del aire. La dirección del aire es muy usada en casas, en propiedades, y son puestas en lo alto, ¿verdad? Como para que luzcan y para poder ver en qué dirección está yendo el aire. Se usa una hoja ancha de metal o de plástico, y a esa hoja se le da forma, ¿verdad? Por ejemplo, ahí vemos la primera forma de herramienta. Me imagino que esto es de algún carpintero. Y luego vemos la forma de la avioneta, me imagino que es de algún piloto. Y luego ya vemos a aquella señora con el paraguas y el perrito, pues me imagino que es la dueña de la casa. Y así, el que está construyendo ahí, pues me imagino que es un albañil. Y el que está ahí con el copete muy para adelante, pues es Donald Trump. Me imagino que alguien la hizo como para caricaturizar a Donald Trump. Y luego vemos la nave, que realmente es un velero, que usa otra clase de veleta, que no es meramente para indicar, pero sí es arrastrada por el viento. Y me imagino que esta veleta fue hecha por alguna persona que le gusta navegar en el mar. Y luego vemos la tradicional, ¿verdad? La de un gallito ahí, listo para cantar, listo para señalar por dónde viene el tiempo, por dónde viene el mal tiempo, el buen tiempo. Así de que a menudo son utilizadas como un adorno arquitectónico, ¿verdad? En el punto más alto de un edificio. ¿Cuál es la característica principal de este objeto? Bueno, es moverse conforme a la corriente del viento, hermanos. Conforme a la corriente del viento. Bueno, hallamos unas cosas parecidas, ¿verdad? En los políticos. Por ejemplo, los políticos. Aquí tenemos otra vez al expresidente. Los políticos son veletas en el aspecto de que son llevados por las encuestas, ¿verdad? Muchos políticos confían tanto en las encuestas que dejan de investigar o de ocupar a alguien que investigue, y a través de las encuestas ellos toman decisiones muy fuertes, ¿verdad? Decisiones políticas, decisiones que afectan pueden afectar a la ciudad, al estado o al país, o pueden afectar aún más allá del país, basándose únicamente en encuestas de grupos reconocidos o de instituciones reconocidas, en lugar de operar en el principio, ¿verdad?, de lo que la necesidad está marcando. Muchas veces las encuestas son fallidas, muchas veces las encuestas son pagadas por personas que tienen mucho poder económico para salirse con algún beneficio, que nada tiene que ver beneficio común, sino que un beneficio individual. Se mueven de acuerdo a lo que está detrás de las encuestas, y ellos ahí se apoyan, ¿verdad? En vez de investigar correctamente, pues se van a lo flojo, se van a lo perezoso, no indagan, sino que usan la información de otros en vez de hacer su propio trabajo. Con mucho cuidado, porque se trata de atender a aquellos que lo eligieron, ¿verdad? Que lo eligieron como gobernante, o como legislador, o como senador. Esto también pasa, amados hermanos, en el periodismo, ¿verdad? En el periodismo encontramos a muchos periodistas que son repetidores de lo que los medios respetables, entre comillas, dicen. Digo medios respetables, entre comillas, porque nosotros a estas alturas, ¿verdad?, estamos a tal nivel politizados que nos damos cuenta de que las grandes industrias de la comunicación reciben grandes tajadas de dinero para hablar lo que la persona que les paga quiere que hablen. Entonces, muchas veces los llamados
periodistas, en vez de hacer su trabajo periodístico, pues se ponen a repetir lo de esas grandes compañías. Y en vez de hacer su trabajo, pues miran los encabezados, ¿verdad? Los leen y los repiten como loros. No hacen su trabajo, sino que se dejan llevar por los medios, estos medios llamados respetables. Los medios que muchas veces están siendo sobornados para ser parciales en las declaraciones que ellos hacen y se inclinan a favor de quienes le pagan, al igual que el caso anterior. ¿Qué me dice usted de los jueces? Bueno, los jueces, de hecho, se sabe y se ha conocido, ¿verdad?, de que hay mucha corrupción entre los jueces, entre los magistrados. Ellos reciben un salario muy fuerte. Por ejemplo, en México, los jueces llegan a recibir un salario al doble que el presidente de la República. Sin embargo, ellos viven en una nube o viven dentro de un globo donde solamente la élite, donde ellos pertenecen, son los que reciben llegan a recibir algún beneficio de ellos. Y se olvidan para lo que son nombrados, ¿verdad? Los jueces son nombrados para hacer justicia, y en vez de eso son arrastrados por el amor al dinero y al bienestar físico, y no se conforman con un salario jugoso que les otorga su profesión, sino que quieren más. Las fallas de los jueces corruptos son notables, amados hermanos. No hacen la justicia al pobre, no se conforman con su salario, y son amigos, y son influenciados por los que tienen mucho dinero. Creo que estamos de acuerdo, amados hermanos, en que esta clase de comportamiento no es correcto. Nosotros censuramos a aquellos que así se comportan, pero aquí va el martillazo, ¿verdad? Hablando de jueces, aquí va el martillazo. Tristemente, el ser como veletas no está dentro nada más de los políticos, de los periodistas, de los jueces o de otros grupos. Lo más triste de todo, hermano, que esto también está dentro de la iglesia. Algunos predicadores y maestros son como veletas, que fácilmente son llevados por el viento, son arrastrados, ¿verdad? Y se hacen a modo, al modo que más les conviene. Predican y enseñan lo que la gente quiere escuchar. Algunos predicadores y maestros, sabiendo que la mayoría de la gente son apáticos a la enseñanza de la Biblia, simplemente la suavizan, la disfrazan, y con esto suprimen el efecto de la palabra de Dios. Ellos saben que la mayoría de las personas en el mundo en el que vivimos están buscando una religión que sea popular, y la proporcionan comprometiendo la verdad y poniendo en tela de juicio la vigencia de las instrucciones de Dios. Por eso nos preguntamos, ¿es la Biblia manual de entretenimiento? ¿Es el libro de Dios un manual de comodines? ¿Es la instrucción divina, hermanos, un discurso aburrido y sin interés? ¿Provee la palabra de Dios un alimento insípido y fastidioso? La respuesta, hermanos, es no, en mi parecer. Y creo que en la mayoría de todos los hermanos. La Biblia no es eso que acabamos de preguntar. Más bien, la Biblia, amados hermanos, es otra cosa muy importante. La Biblia es el mapa, hermanos. Por ejemplo, cuando queremos ir por la vida caminando hacia un mejor destino, la mejor forma es siguiendo lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, amados hermanos, es un bastón. Cuando estamos afligidos, cuando estamos cansados, buscamos apoyo, buscamos ánimo, buscamos fortaleza.
La palabra de Dios nos ayuda, hermanos. ¿Cuántos hermanos no hemos escuchado de que se consuelan al leer los salmos? Se consuelan al leer la historia de Job. Se consuelan a leer de la pasión de nuestro Señor Jesucristo cuando están en medio de la tribulación o en medio del agobio, de la tristeza. Hermanos, la Biblia es la brújula. La Biblia, si nosotros en determinado momento nos sentimos perdidos, nada más es cosa de abrir la palabra de Dios para ubicarnos. ¿Dónde estamos parados? ¿Estamos bien o estamos mal? Y a través de la brújula podemos regresar al punto mismo de la salvación. Hermanos, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Si queremos defendernos, si queremos defender nuestra fe, somos soldados de Cristo. Debemos usar la palabra, debemos de usar la espada. Y es la espada del Espíritu porque el Espíritu fue quien inspiró esta palabra. Fue el que dictó estas instrucciones para la vida eterna. Así de que nosotros tenemos en la Biblia, amados hermanos, una constitución para regirnos, para guiarnos. ¿Qué problema puede presentarse en nuestras vidas que no pueda solucionar la palabra de Dios? La guía que el Señor nos dejó. El libro con las reglas y con los mandamientos que el Señor nos dejó. Por eso es la constitución del cristiano. Si queremos ver qué es lo que conviene hacer, abramos la Biblia, preguntémosle a Dios en oración y busquemos el tema y tratemos de abrir nuestra mente para que la Escritura nos conteste. En un problema de la iglesia, en un problema entre hermanos, en un problema particular de individuo, la Biblia es la constitución para guiar a todos, tanto de forma colectiva como al individuo de manera independiente. La Biblia, amados hermanos, contiene el paraíso. Mientras que se perdió el paraíso por causa del pecado, se nos ofrece gracias a Cristo, que tiene poder para perdonar los pecados. Ahí está en la Biblia. La Biblia tiene los cielos abiertos, tiene el plan de Dios escrito ahí. Nos abre los cielos, de hecho están abiertos al que respeta las ordenanzas de Dios. Ahí están los cielos abiertos. Eso lo enseña la palabra de Dios. El mal descubierto y castigado. Hay muchos ejemplos de lo que le pasa al desobediente y al que no quiso nada con Dios. Al final se enfrentará al juicio y al castigo eterno. Entonces surge otra pregunta. ¿Se debería de ignorar la palabra de Dios? Con todo esto que vimos de la actuación como veleta. La Biblia, hermanos, compara esta actitud como con el hecho de tener comezón de oír lo que agrada al oído. Y cuando nosotros leemos ahí en 2 Timoteo 4, del 3 al 5, encontramos el consejo perfecto. 2 Timoteo 4, del 3 al 5, por favor. Dice la palabra de Dios. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Así de que el consejo, amados hermanos, de la palabra de Dios es muy interesante. 2 Timoteo 4, 1 y 2. Si usted lo abre ahí, por favor. 2 Timoteo 4, 1 y 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Y encontramos, amados hermanos, aparte de esta advertencia, de este consejo divino que se le hace a Timoteo por causa de aquellos que tendrán comezón de amontonar maestros, ¿verdad? Y al cual el apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, ¿verdad? A tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina. Y continuando nosotros con la palabra de Dios, que es la que nos está sacando adelante, ¿verdad? Con estas preguntas. Bueno, los versículos afines, encontramos, por ejemplo, que la palabra de Dios es vida. Si nosotros leemos allí en Mateo 4, versículo 4, por favor. Mateo 4, versículo 4, dice el Señor: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra, hermanos, que sale de la boca de Dios es alimento para vida. Es alimento para vida. La palabra de Dios contiene vida. Mire en Juan 7, 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva, dice el Señor. La palabra de Dios, amados, es eterna. En Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Así de que el Verbo está ahí con Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Ese Verbo dice en el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tenemos una palabra que es verdadera, que viene desde la eternidad. Tenemos una palabra que se hizo carne por nosotros. Jesucristo es la palabra de Dios, hermanos. Alumbra. Hemos leído Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y como lumbrera mi camino. Dice el 130. La exposición de tus palabras alumbre, hace entender a los simples. Ayuda, hermanos. Ayuda bastante a nuestro ser, de tal manera que nosotros no podemos ser arrastrados por cualquier viento, sino que con la palabra de Dios nos afirmamos y nos enraizamos a ella. Hebreos 1:3 manifiesta de que por la palabra de Dios está sostenido todo, hermanos, todo. Dice en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Con la palabra de su poder sostiene todo. En Salmos 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. La palabra acrisolada, hermanos, tiene que ver con limpia, refinada, de confianza, palabra a toda prueba. Esa es la palabra de Dios. Hermanos, entonces nos damos cuenta de que la palabra de Dios no tiene vencimiento. La palabra de Dios no se vence. La palabra de Dios no pasa de moda. Isaías 48 dice, secase la flor, marchitase la flor y la hierba, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Imagínense. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así de que, ¿qué más podemos pedirle a Dios, hermanos? Con tanta información veraz que nos tiene y que nos pone a nuestro alcance.
tengamos el buen hábito, hermanos, de abrir esa palabra de Dios. Tengamos el buen hábito de leerla, de estudiarla. Y de esa manera nosotros llegaremos a ver nuestra situación con más claridad. Y no solamente en la nuestra, sino la de los demás. Sin prejuicio, sino con la sabiduría de Dios. Fíjense a los jóvenes en el Salmo 119, en el versículo 9 ahora. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Eso es lo que puede guardar a los jóvenes. Eso puede mantener puros y limpios a los jóvenes. Guardar la palabra. Proverbios 1.8 también dice Proverbios 1.8. Es que de repente me falla el clic. Proverbios 1.8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Me extendí hasta el versículo 9. Muy bueno este versículo 9. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Se refiere a la palabra del padre y de la madre, a las instrucciones del padre y de la madre. Todo cristiano, amados hermanos, debe de no solo conformarse con oír la palabra de Dios. Dice en Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22, pero sed hacedores de la palabra de Dios, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Se fija? En eso estriba precisamente el efecto de la palabra en nuestras vidas. En que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, por favor, dice el apóstol Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice Pedro. El Señor Jesucristo en Lucas capítulo 11, versículo 28, también nos enseñó, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Verdad? Y me trajo a la memoria también lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurados los que oyen y los que leen, o los que leen y los que oyen la palabra de la profecía de ese libro. Así de que, amados hermanos, por consejo no quedamos. Todavía ahí en Efesios 4, del 14 al 16, dice también la palabra de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y bien unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. No ha pasado de moda la palabra de Dios, hermanos. Esto todavía lo sigue necesitando el religioso, el que dice ser cristiano, el que dice servir a Dios, todavía lo sigue necesitando. Y aquellos que no han obedecido a Cristo están esperando recibir esta enseñanza. Primero tenemos que hablarles del Evangelio para que vengan, para que se abran las puertas del cielo para ellos. Y luego enseñarles a que guarden estas cosas. Pero es muy importante, hermano, esto es lo que nos retiene, precisamente por eso hacemos hincapié en que la palabra de Dios está vigente. Es falso lo de los modernos, lo de los maestros, predicadores modernos, que piensan que tiene que ser una reunión, tiene que ser un entretenimiento, tiene que haber payasos, tiene que haber diversión, tiene que haber contar chistes, contar cuentos, fábulas. Hermanos,
La palabra de Dios tiene su hora, su horario y se debe de respetar. La enseñanza del Señor es vigente y nosotros tenemos que darle esa frescura cada vez que la exponemos. Tenemos que ayudar a que las personas que están interesadas o un poco interesadas se interesen más por demostrarles con nuestra convicción que la palabra de Dios todavía está vigente y no va a dejar de estarlo. En Filipenses 2:14 al 16 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo logramos eso? Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El trabajo de los profetas, el trabajo del Señor Jesucristo, el trabajo de los apóstoles, el trabajo de muchos hermanos, ha costado el hecho de que nosotros tengamos la palabra de Dios. Y el consejo es asidos de ella, o sea, de esa palabra de vida. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que aferrarnos a esa palabra. Tenemos que tenerla pegada en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Es nuestro alimento, es la sangre, es la carne de Cristo que tenemos que estar comiendo cada día, hermanos. Es esa cruz que debemos de cargar cada día para seguir al Señor. Bueno, hermanos, agradeciendo siempre, amados, su paciencia, pues llega el momento de despedirnos, ¿verdad? La conclusión. La conclusión, amados hermanos, después de lo que hemos visto, es fácil de hacerla. Demasiados enseñadores como veletas. Los vientos populares no son correctos. No temamos decir la verdad de Dios, ya que las veletas solo lucen como adornos. Pero si enseñamos ambiguo, no se mira bien, hermanos. O sea, si enseñamos de doble ánimo, si enseñamos de acuerdo a la corriente, si nos hacemos predicadores de a modo, o maestros de a modo, o cristianos de a modo, no es correcto, no se ve bien. Así de que enseñemos lo que dice la palabra de Dios y no tengamos temor de hablar lo que es necesario hablar. Dios les bendiga. Siempre con esta invitación, amados, si alguien desea hacer arreglos con Dios porque sabe que está caído de la gracia, es un buen momento de ponerse a cuentas. Si alguien está entre nosotros y no ha obedecido a Cristo, ha escuchado lo suficiente, pues es un buen momento para arrepentirse y aceptar el bautismo para que sus pecados le sean perdonados y de esa manera Dios venga a morar con usted. Gracias, Dios les bendiga y así dejo lugar al hermano Marcos. Muchas gracias, hermano Andrés, por la lección. Es un tema bien importante porque hoy día vemos nosotros también este gran problema de no solamente predicadores, veletas, sino también hermanos veletas que andan de aquí para allá y son fáciles de llevar de una doctrina a otra, hermanos que muchas veces predican por conveniencia, por lucro, por su vientre, como dice Corintios, y hoy día eso se ve y se ve bastante, y es muy difícil poder también luchar contra aquellos que de alguna manera se dejan influenciar por estos hermanos. Muchas iglesias se han dividido por maestros falsos o predicadores falsos. Así que es importante poder mantener la firmeza en la palabra, en esta gran verdad. Como dice ahí en Santiago, que no podemos ser como, ¿cierto?, las olas del mar, que según el viento para ese lado van las olas del mar. Así muchas veces los hermanos, los cristianos, caminan en su vida.
Así que agradecemos a nuestros hermanos. Vamos a dejar el lugar, el espacio a los hermanos que quieran comentar, que quieran preguntar o que quieran participar. Los hermanos pueden prender su micrófono y pueden ustedes comentar o preguntar. Hermano. Diga, hermana. Sí, hermana. Bueno, no sé si esté correcto, pero hay una historia en el Antiguo Testamento del rey Acab, cuando pelea con el rey de Israel y 450 profetas, él le escucha que él va a ganar, pero hay un solo profeta que le dice la verdad. Entonces la verdad me gustó mucho y lo pongo a la gente. Cuando uno le dice la verdad, lo que dice la Biblia, pues no quieren escuchar. Mas, sin embargo, en sus religiones o en nuestra familia que son católicas, ellos quieren escuchar lo bonito, lo que ellos quieren escuchar, no lo que realmente nos manda Dios. Entonces, la verdad me gustó mucho el estudio y Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermana Lorena. Allí el rey Acab le dijo a Elías, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Y Elías le dijo, no, tú eres el que perturbas a Israel. Es cierto, hermano. Y buen caso para ponerlo, ¿verdad? Como un ejemplo de cuando se dice la verdad y no se acepta. No se acepta. Sí, gracias por el comentario, hermana. Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias, hermana Lorena. Buen ejemplo ahí. Estaba cansado de escuchar la verdad y no quería aceptarlo. Buen ejemplo. ¿Algún otro hermano que quiera participar? ¿Algún otro comentario? Gracias, hermano. Hermano Mario. Muchas gracias, hermano Andrés, por esa lección muy buena. Nos hace meditar. Siempre como predicadores, pues, siempre apegarnos a la palabra de Dios. Cueste lo que cueste. No agradar a las personas. Igualmente se me viene el caso de Isaías capítulo 30, versículo 10, desde 9 dice, porque este pueblo es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción de Dios, que dicen a los videntes, no veáis visiones, y a los profetas, no nos profeticéis lo que hacéis, y las palabras agradables, profetizáis ilusiones. Hay dos cosas que tenemos que evitar. Una, pues, tenemos que evitar predicarle lo que le agrada a la gente, y dos, querer escuchar lo que queremos nosotros que nos agrada. Son dos peligros que nosotros tenemos que estar siempre alerta, vigilando esas dos cosas, porque esas dos cosas son muy peligrosas. Gracias, hermano. Gracias por su comentario, hermano Mario. Muy bueno. Amén. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro hermano? Gracias, hermano Mario, por su comentario. Y esto, hermano Andrés, esto va de la mano con esto que es la falta de conocimiento, que muchas veces son personas que son fáciles de llevar de un lugar a otro, porque no quieren escuchar la verdad, y usted sabe que muchos predicadores les gusta también agradar a su audiencia, entonces predican cosas bonitas. Siempre se critica mucho de que los hermanos no predican sobre el amor, porque quieren escuchar solamente eso del amor. Pero la verdad no es solamente amor, sino que también la verdad es disciplina, corrección, exhortación, animación. Entonces, cuando se comienza a predicar más del pecado y la corrección, también los hermanos se dejan influenciar por esto de que no quieren escuchar la verdad. Ya. Yeah. Entonces la verdad es fuerte. La verdad, como dice ahí, que es la realidad que te muestra, es lo que eres. La verdad hace eso, te muestra en tu condición real en la cual tú vives. Si estás bien o estás mal, la verdad te lo muestra. Entonces la gente no quiere escuchar eso. Así es, hermano. Es un espejo la palabra de Dios. Amén. Así es. ¿Algún otro comentario?
Saludamos al hermano Audín Telles, que está por aquí. No tenía el gusto de conocerle, hermano. Bendiga, hermano. Saludos a todos. Gracias, hermano, igual. Sí, ya estoy un poquito tarde, tuve un pequeño atraso ahí. Pero aquí Hermano Aludín, ¿usted de dónde es? de Nicaragua. Nicaragua, ok. Sí. Sí. A, Sí me a recuerdo. a una hora de donde vive el hermano Mario. Ok. Así Ahí que está cerquita. ahí lo tenemos cerca. Y bueno, Ahí está cerca el hermano. tiene que aprovecharlo al máximo entonces. Así es. Gracias, hermano Audín, por acompañarnos en este día y estudio. También agradecer a nuestro hermano Mario Castro, que también nos acompañó, aceptó nuestra invitación. Nuestro hermano vive en Oregón, hermano Mario. Hermano Mario. Mario Castro. Mario Castro, me parece. Bueno, no sé si hay más comentarios, preguntas. Si no, agradecer a nuestro hermano Andrés por la lección. Hermano Marcos. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, ahora lo escucho. Tenía problemas tratando de arreglar el audio del teléfono. El micrófono. El micrófono, sí. No, estaba agradeciéndote por acompañarnos en esta tarde, hermano. Sí, No muchas sé gracias. si conoce al hermano Andrés, Mario. No conozco al hermano Andrés. Primera vez que lo escucho predicar. Pero gracias por la lección igual. Lo que alcancé a escuchar, no alcancé a escuchar todo, pero gracias por la lección, las partes que alcancé a escuchar. También agradecer a los hermanos que están conectados. Me alegra mucho de ver al hermano Luis Machuca conectado. Ahí está el hermano. Hermano Luis. Hace mucho tiempo que no le veía. El año pasado, cuando estuvimos con Emilio allí. Mariano, ¿en dónde estás viviendo tú? ¿En Oregón? Oregón, sí, Oregón. Ah, ya. Ahí. No sé dónde, te queda cerca de Indianápolis, ahí donde vive Andrés, pero no sé. Oh, no, Indianápolis está bastante lejos. Oh, en el estado de Oregón. Sí. Oh, ok. Sí, está retirado, hermano. Sí, bastante lejos. Así que agradezco, hermanos, por su participación. Que sea un saludo a Jede, manda a mi esposo allá. Un saludo grande para ellos. Mariano, así que ojalá puedas conectarte más seguido con nosotros, así que ahí te voy a mandar el link para que sí, claro que sí. Sí. Como ustedes saben, normalmente nosotros hacemos clases en Zoom los días viernes y sábado. Y gracias a Dios, el viernes pasado estuvimos con el hermano Emilio. Lo tuvimos allí. Y este viernes, si Dios permite, vamos a tener al hermano Garner Hall. Él va a estar con nosotros este viernes, si Dios permite, a enseñarnos de la palabra de Dios. Así que vamos a tener ese momento de comunión con el hermano. Okay. Yo voy a hacer la invitación a los hermanos que tengo como contacto para que puedan también ellos, si quieren, participar con nosotros. Sería muy bueno. Así que voy a enviar a los hermanos acá y si quieren ellos el viernes a las 9, ¿no es cierto? Tiempo de Chile es a las 9. Siempre tenemos que armonizar varios países. Entonces, a veces el horario de todos es un poco complicado, pero me parece que a las 9 de la noche es el horario de Chile. De Chile, acá sí. Así que ahí, hermanos, yo se lo envío para que puedan también participar con nuestro hermano Mariano. Ahí está dirigiendo, guiando ahí para poder conectarnos. Este viernes que pasó estuvimos ahí participando y esperemos que podamos mantener también ese estudio. Vamos a orar, hermanos. Vamos a agradecer a nuestro Dios, a nuestro hermano Andrés por la lección y que siempre sea de mucha edificación. Voy a pedir que mi hermano Mario nos despida con la última oración, hermano Mario Moreno Chávez. Oremos, hermanos. Padre nuestro, santificado y alabado sea su nombre por todas las generaciones fieles. Gracias infinitas le damos por esta bella oportunidad, esta comunión
este privilegio que nos regala al grupo de tus amados hijos de distintas partes del mundo, pero reunidos con un solo propósito: poder aprender de tu bella y santa palabra, crecer a través de tu bella y santa palabra, Padre. Gracias por esta bella oportunidad. Gracias por el siervo que puso tu palabra. Siempre dele la fuerza, la salud, la valentía para que él siga exponiendo tu palabra. A nosotros que hemos escuchado, que la podamos poner por obra en nuestra vida diaria y así poderle enseñar a quienes no la conocen. Bendice siempre a cada uno de tus hijos, donde quiera que estén, Padre. Ayuda a aquellos que están en los hospitales, aquellos que están en las clínicas, aquellos que están en sus casas porque no pueden ir a ninguno de estos lugares. Ayude a todos los que están batallando contra este virus, Padre, para que ellos puedan mejorar, puedan recuperarse y puedan salir adelante. Ayuda, Padre, a aquellos que no tienen trabajo, para que puedan tener el sustento diario. Bendice, Padre, guárdanos y protégenos para hacer siempre tu voluntad, apegarnos siempre a tu voluntad. Todas estas cosas se las rogamos a través de Cristo nuestro Salvador. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Hermano Andrés, que Dios le bendiga. Hermano Mario, hermana Lorena, Elizabeth, John, hermano Enrique, hermano Luis, hermano Mariano, Jessica, que Dios le bendiga. Bienvenidos y gracias. Que Dios le bendiga. Dios les bendiga a todos, hermanos. Gusto en saludarlos a De todos. su parte. Saludos. Hermano John, Dios le bendiga. Hermana Quiroz. Todo le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano Juan. Hasta el próximo martes, si Dios lo permite. Muy buenas noches. Chao, hermano Mario.